impresiones, aproximaciones que tenemos. Y después va a haber un espacio, digamos, para escucharnos virtualmente entre todos. Y si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aproximación, durante toda la sesión son libres de lanzar las preguntas. Alguien de nosotros estará atento para ver qué inquietudes hay y haremos un espacio abierto en ese sentido para atender o reflexionar juntos a partir de sus reflexiones y las reflexiones que nosotros tenemos. Y bueno, dicho lo cual, le doy la palabra a Sara para que empecemos el seminario abierto del día de hoy. Ya, perdón. Es que creí que me tenía que activar el micrófono, Rubén. Bueno, pues básicamente voy a hablar de los textos que tenemos el día de hoy. Trataré de no tardarme mucho. Y bueno, porque también, pues la idea es que todos los hayamos leído, ¿no? Y si no, pues, bueno, si no, pues por ahí como irlos medio repasando un poco. Que bueno, lo voy a hacer como en orden cronológico de cómo aparecen todos estos textos, que bueno, son dos en realidad, y una videoconferencia, bueno, una conferencia que se hace, que pone el Museo de Arte de Medellín. Y bueno, el primero es Postscriptum sobre las sociedades de control de Gilles Deleuze, que bueno, este texto es de 1990, y pues sí es, entre muchas otras cosas, digamos, este texto pues ya tiene 30 años, ¿verdad? Y pareciera ser muy viejo, pero en realidad está hablando como de cosas que nos conciernen mucho hoy día y sobre todo en un momento tan interesante y tan crítico como estamos hoy, ¿no? A partir de esta pandemia y que, bueno, definitivamente la digitalización y la virtualidad pues son lo que nos acompaña y lo que nos activa día a día, como digamos, relacionalmente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente aquí, bueno, el otro texto que tenemos es La personalidad potencial, transubjetividad en la sociedad de control, que es de Brian Holmes, que precisamente retoma este mismo texto de Deleuze para hablar ya de otra esfera que es el arte, ¿no? Y que va a ser en lo que se va a centrar Brian Holmes. Y bueno, ya por último, que esa era como opcional, era esta conferencia que dio Ricardo Basbaum, que es el artista en el que se centra Holmes para hablar de precisamente de todas estas sociedades de control y, digamos, el papel del arte y de algunos artistas y la postura que han tomado algunos artistas en, sobre todo, las últimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Deleuze, primero que cualquier otra cosa, retoma la idea de las sociedades disciplinarias que tiene Foucault y entonces él dice, bueno, pues estas sociedades disciplinarias, pues ya o sea, no es que las hayamos superado, es simplemente que se han transformado de otra manera y ahora son sociedades de control, ¿no? Entonces estas sociedades de control, pues lo que hacen es que, pues ahora nosotros ya tenemos como el control, pues de nuestros cuerpos. Me pueden por ahí refutar esta idea, si lo quieren, o simplemente si hay como otra lectura que no necesariamente tenga que venir como desde el cuerpo, pero bueno, básicamente la cosa es, pues ya hay otros, o sea, digamos, hay otros entes, otras esferas, otras instituciones incluso, y otros, pues como cuerpos más grandes que se encargan de este control, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, nos habla de cómo funciona la banca, de cómo funcionan nuestros datos, de cómo funciona la red, ¿no? Es muy interesante también porque estamos hablando de 1990, en donde en realidad, pues, o sea, o sea, claro, ya existía la internet, ya existía la banca, ya existían un montón de cosas, nos estábamos adentrando al mundo digital y claro, ya se hablaba de un apagón analógico, pero definitivamente, pues, al menos nosotros millennials todavía o sea, todavía nacimos en este mundo donde la analogía todavía es el pan nuestro de cada día. Y bueno, yo también lo digo porque pues yo nací en ese año, ¿no? Y bueno, digo, para no tardarnos tanto en Deleuze, Holmes lo retoma precisamente para decir, bueno, pues entonces nosotros ya vivimos en estas sociedades de control, entonces, ¿cuál es el papel del arte y sobre todo de los artistas? No puntualiza precisamente estas preguntas, sino más bien toma de ejemplo a Ricardo Basbaum, que es este artista brasileño, que, bueno, pues habla como
él precisamente habla de la experiencia propia que tiene en una de sus piezas, donde se habla de un yo tú y de un tuyo, que se activan estas como coreografías y bueno, pues definitivamente habla de cómo estas experiencias pueden transformar la mirada pues del artista, pero también del ahora participante, ¿no? Y eso es en lo que se centra en su texto, en hablar de cómo es que el espectador ahora ya no es pues ya no es un espectador más, sino es un participante que ahora toma una postura estético crítica, creativa, ¿no? Y bueno, también ética, ¿no? Entonces, pues ya para ir finalizando, y nada más como para poner esto, sí, porque ya me marcaron el tiempo. Nada más, en la parte opcional de la conferencia que hace Ricardo Basbaum es en 2017 también. Si estoy pronunciando muy mal el portugués, pues ni modo, ¿verdad? Lo siento mucho. Ahí me pueden corregir. La cosa es, bueno, esta conferencia se hace en 2017 y por eso también es como muy particular. Ricardo Basbaum empieza esta pieza que tiene que justo el nombre es una pregunta, el nombre de la pieza es una pregunta, que es, ¿quiere usted participar de una obra de arte? ¿No? Y que bueno, por algo es que Holmes la retoma, ¿no? Ya creo que ya en la discusión podremos ir hablando un poco más de precisamente por qué Holmes se puede centrar en este artista y como por qué este artista toma el camino que toma. Pero bueno, él hace un diagrama como de las distintas etapas que tiene su obra desde 1994 hasta 2017, en ese año, que es que él está dando la conferencia, que son todas estas etapas y de cómo es que la pieza ya no es, o sea, es decir, es suya porque él plantea las bases de la misma pieza, pero en realidad la pieza ya no le pertenece a él. O sea, la pieza ya ha escalado de tal manera que ya es de muchos alguienes más, ¿no? Y habla por allí de cosas como que a mí me parecen alucinantes y muy divertidas también, ¿no? Pero bueno, pues hasta ahí un poco la presentación de los textos y ya, la idea es que los podamos comentar y hablemos a fondo de ellos y hagamos preguntas, etc. Daré la palabra a mis compañeros. Si alguien tiene algo que decir, es el momento para levantar la manita o levantar el índice, dedo, que no sé cómo se llama, en este momento. Bueno, si no hay ningún comentario, yo empezaría diciendo sobre bueno, sobre tres ideas que me llamaron mucho la atención a mí del texto de Holmes. Y la primera es la noción o la idea de coreografiarse. Por otro lado, la idea de dispositivo. Y por último, que creo que está un poco relacionado con dispositivo, la idea de marco. A mí me interesó esta idea de coreografiarse porque creo que justo eh, podría, pues no sé, como que creo que puede apelar a dos cosas, tanto una coreografía o un movimiento desde uno, que es un poco más libre quizás, o sea, que uno dirige su propia coreografía desde sus propios deseos, u otro, desde otro lugar, esta idea de una coreografía impuesta, ¿no? De una coreografía que tenemos que seguir porque hay unas ciertas condiciones o ciertos señalamientos que ya están dados por algo, alguna cosa más o algo más, ¿no? Fuera de nosotros. Entonces, como esa tensión, me interesaba componerla a discusión. Y bueno, la idea de marco y dispositivo, sobre todo esta idea de marco quizás que a lo mejor podemos tener un poco más asimilada quizás, es pues justo yo me preguntaría cómo podemos identificar o cómo no podemos identificar los marcos en los cuales ya estamos nosotros viviendo. O sea, no nada más de la onda del teatro o de lo que vamos a ver a un espectáculo y tal. O sea, yo creo que ya tenemos nosotros instaurados o asimilados ciertos marcos en nuestras relaciones familiares, con nuestros amigos y tal, donde pues nos comportamos dentro de ese espacio que nos marca este marco, ¿no? Hay veces que sí nos podemos dar cuenta dónde generar pues alguna desviación, pero a veces no. Entonces yo quisiera como poner también eso a que discutamos, ¿no? De qué manera somos conscientes o no de los marcos que nosotros ya tenemos
asimilados. Y bueno, eso es lo que yo quería decir respecto al texto de Holmes. No veo ninguna manita por ahí. Si... Ah, ¿Sara? Adelante, Sara. Perdón, tengo un problema con el micrófono, querido. Claro, o sea, yo, bueno, precisamente como que me gusta mucho cómo empieza el texto, eso ya es obviamente muy particular, cómo empieza el texto hablando como de la coreografía, ¿no? Y cómo de pronto esta idea de la coreografía y cómo pues, digamos, de construir esta misma idea de la coreografía, creo que ayuda un montón, ¿no? Porque pues al final es algo que vamos a construir. Me gusta mucho este término que utiliza, que es experiencia juego, ¿no? También, donde al final, pues cada quien va basando, o sea, como, no recuerdo muy bien, y eso es algo como negativo de este punto que estoy diciendo, cuál es el concepto o la, ¿cómo se llama? O sea, como el concepto de coreografía tal cual, pero, o sea, hasta donde yo tengo entendido, tiene que ver con eso, como con una especie de secuencias de movimientos, ¿no? Etcétera. Y por ahí, si me está escuchando Sandra o si me están escuchando o Iracema o alguien por allí, me van a regañar un montón, ¿no? Y no sé, hable de gente más, bueno, de gente como que no conozca. Pero el asunto es ese, o sea, como de cómo esta idea de plantear un juego entre al menos dos individuos, ¿no? Por eso el tú y el yo, o el yo-tú, ¿no? O sea, cómo es que nosotros vamos a plantear estas reglas de movimiento y esta nueva interacción entre nosotros, ¿no? Ahora también eso, o sea, que me parece que tiene que ver con esta idea de, o sea, el arte ya no es propio de un artista nada más, y que también este participante, o más bien este espectador se vuelve un participante, donde él no solamente tiene que activar la pieza, sino sin él no hay pieza, ¿no? O sea, sin ti moviéndote, sin ti haciendo, sin ti, o sea, moviendo la pieza misma, ¿no? Que también por ahí, o sea, como también con la misma palabra coreografía, está como esta idea de flujo y de movimiento. O sea, sin esta idea de esta participación, o sea, de este participante, pues no hay pieza, ¿no? O sea, y hasta ahí mi punto. Igual igual yo quisiera agregar algo que me parece importante de lo que está mencionando Sara, que tiene que ver con ese mover esta idea de arte que ha quedado como muy fija a lo largo de décadas, ¿no? De siglos, y que justo es un poco como poder pensar la idea de mover el campo, un poco lo que decías tú hace rato, cómo mover el campo o jugar con los mismos campos, ¿no? ¿Qué pasa cuando insertamos un campo de juego, ¿no? Entendido como este modo de relación que nos pone ciertos campos y lo trasladamos a otro lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo me hace mucho ruido lo que está comentando Sara, porque estaba pensando en cómo estos juegos que de repente en el espacio público, que pueden ser como muy básicos en términos de juego, pero que es como poner un avioncito, ¿no? En una banqueta, ¿no? Y entonces las personas pasan y hasta qué punto intervienen o se dejan intervenir ellas mismas para jugar este pequeño juego, ¿no? Y esto por poner algo como muy básico, como el avioncito, pero como hay un sinfín de prácticas que todo el tiempo están operando y que hay veces que hasta como la performance, ¿no? Que hay veces que la activan y que no hay ni cuenta, pero la idea, me gustaba mucho la idea de mover la idea del arte. Asimismo, quisiera sumarle cómo es que podemos de manera conjunta, este espectador pasa de ser un espectador solamente y se mueve también su idea como un practicante, como una persona que está también poniendo en juego la práctica, su creatividad, ¿no? Y también su ética, ¿no? Que es un poco lo que dice por ahí el texto. Y en ese sentido ya estamos como siendo acompañados y pierde algo, pierde, pero al mismo tiempo gana algo que al inicio decían, cuando Sara hacía la presentación, que decía que pierde como la propiedad en ese sentido de que tiene que ser de una sola persona,
y también el mismo, y digo, cuestiona el mismo concepto de la propiedad, que me parece increíble y muy bello, para que podamos pensar en otros términos de, no me gusta la palabra propiedad, pero cómo es que hay una autoría colectiva, cómo es que podemos pensarnos de manera, una participación creativa y que después de ahí podamos pensar en otro tipo de formas relacionales que nos puedan impulsar este tipo de aperturas, ¿no? Y a partir de ahí pensar en otro tipo de juegos y en otro tipo de experiencias, ¿no? Por ahora solo en cuanto a ese texto y ya si surge algo adelante. Muchas gracias, Ángel. Creo que Erika había levantado la manita. Adelante, querida. No te escuchamos. No te escuchamos, Eri. Son los audífonos. Ahí. Bueno, tiene que ver directamente con las dos ideas que ya han presentado, ¿no? Sara enunció y que Ángel ha reforzado. Pero yo que no soy artista, por ejemplo, como decía Luis Daniel, la cuestión del marco y la transformación de ese marco me parece muy importante, sobre todo porque lo que está en el centro y también como método de resistencia es esta relación entre el yo y el otro, ¿no? Y esta transsubjetividad y de algún modo, o sea, este juego, esta experiencia juego que presupone como toda una serie de estímulos, ¿no? De algún modo reconfigura esa relación entre yo y el otro, y eso me parece muy, muy importante, ¿no? O sea, creo que sí, justo es una de las cosas que, cómo se transforma y cómo también se puede convertir en esta forma de resistencia es algo que me parece pues necesario denunciar. Yo quería retomar algunas cosas para el momento. Voy a tomarlo algo que dice aquí Brian Holmes. Dice, ¿qué ocurre si al término coreografiarse le doy el significado más amplio de una interacción, una orquestación de cuerpos en movimiento a través del espacio? ¿No? Es decir, hay una orquestación, hay cuerpos, hay un espacio, y estos cuerpos se orquestan de determinada manera, ¿no? Eso es una cosa que quisiera poner allí. Y otra, algo que dice Deleuze al principio, que es importante, es que las sociedades de control, él las describe en oposición a las sociedades disciplinares, ¿no? Estas sociedades disciplinares que lo que hacen es hacer espacios y diferenciarlos y hacer como una serie de interiores, ¿no? Y esa serie de interiores además tienen un transcurso vital que no genera necesariamente una continuidad, ¿no? Ya no estás en tu casa, estás en la escuela, ya no estás en la escuela, estás en la milicia, ya no estás en la milicia, estás... Y lo que dice Deleuze es que estaríamos pasando a estas sociedades de controles donde lo más importante es que hay una especie de continua discontinuidad, ¿no? Donde somos empresarios, pero no nos educamos, sino que nos formamos interminablemente, como la deuda infinita. Tomo estas dos cosas porque creo que estamos, o voy a ficcionar, porque voy a ficcionar que lo que está pasando en algún momento nos está haciendo regresar a ese lugar disciplinario donde somos nosotros con unas caretas, donde somos nosotros marcando de cierta manera el espacio, controlando, disciplinándonos en relación con el cuerpo de los demás, es decir, esta idea hermosa que se escucha de orquestar los cuerpos y demás, no más, es decir, el régimen en el que estamos es otra vez un régimen militarizado de los cuerpos, ¿no? En el que tú antes de entrar, o sea, entran 20 personas a cada lugar, ¿no?
como el contraparaíso de la coreografía sería el mall, donde todo el mundo entraba y hacía una especie de caos y demás, y el paraíso sería la plaza o demás, donde logramos orquestarnos, pero ya no, es decir, estamos otra vez volviendo a ese sistema disciplinario, donde los lugares vuelven a estar muy definidos y no orquestados o orquestados en marchas militares, ¿no? En orden, en un orden que nos vuelve a remitir a una serie de cosas, de marcas de nuestros cuerpos que parecía que estaban olvidadas, ¿no? Ahora somos más negros que antes, ahora somos más morenos que antes, precisamente por estos filtros que están siendo reinvocados y recolocados. Lo comento así, puede ser completamente ficticio o no, es decir, una ficción teórica, porque creo que no, lo interesante o lo que a mí me gustó de este texto es que algo que yo daba por dado, que era cierto tipo de resistencia o cierto tipo de novedad sobre las cosas, está dislocado, ¿no? Está esta sociedad de control, sigue esta sociedad disciplinaria. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en el espacio público, que nos parecía un lugar donde la orquestación podía ocurrir, donde los cuerpos podían ser un yo-tú? Pero ¿qué pasa cuando ese yo-tú está enmascarado, está puesto detrás de un plástico y cuando está puesto detrás de Susana, ¿no? Ahí hay una serie de preguntas y hay una especie de ida hacia atrás que sería interesante pensar. Gracias, Rubén. Sara, creo que querías hablar. Sí, que yo justo, bueno, qué bueno que llegamos como al terreno de lo que está pasando, que bueno, básicamente es retomar esta idea o sea, que ya habló Rubén, de la cual también ya habló Erika, que también enuncia Holmes, que es la resistencia, ¿no? Y que precisamente el mismo Basbaum, o sea, cuando está hablando de como de su formación misma, él está diciendo, bueno, pues es que a nosotros como artistas nos toca tomar, o sea, el espacio público en los años 80. ¿Por qué? Porque pues acabamos de salir de una dictadura, ¿no? Entonces, casualmente pareciera que estamos en esta cosa de, como de, no sé si, me encanta el nombre de esta serie, que la verdad es que yo solamente vi el primer capítulo, si la podemos ver y discutir, esta serie que se llama Tales from the Loop, ¿no? O sea, donde parece que estamos en un bucle, ¿no? Pero en realidad no estamos en un bucle, es decir, sí hay una repetición, pero también hay algo que varía allí, ¿no? Hay una variación de lo que está sucediendo, pero que a la vez nosotros sentimos que estamos regresando. O sea, y eso no es gratuito, ¿no? Y entonces precisamente otra vez pareciera ser claro, o digo, qué bueno que a lo mejor algunos cuerpos se resisten a lo mismo, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, y que está este asunto de la resistencia, más allá de claro, es que ahora vamos a tener que salir a esta nueva normalidad, ¿no? Por ahí hay como este grupo de teóricos que también no se oponen, sino cuestionan muchísimo el término de resiliencia, ¿no? Y que dicen, bueno, es que ¿por qué hacemos que la resiliencia sea esta cosa como tan cotidiana y que realmente tengamos que reponernos a todo lo que nos sucede? ¿Por qué no resistimos a ello? ¿Y por qué, contrario a eso, no vamos contra ello, ¿no? Entonces, bueno, que justo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con todo esto que plantea Holmes, que, digamos, claro, él lo hace muchísimo más en el terreno del arte y se plantea todas estas preguntas de, bueno, es que entonces, bueno, ¿qué es más? Ni siquiera lo hace él, más bien retoma un poco a Basbaum para decir, pues es que entonces, ¿qué hace el artista y cómo lo hace, ¿no? Y como estos pequeños ensayos en el espacio público que otra vez vuelven a activar estas libertades o esta sensación de libertad o o sea, que ya no sabemos que están allí, ¿no? Pienso mucho en la cuestión emocional también, ¿no? O sea, que pareciera ser que es muy normal que todo el mundo o sea, que está muy bien que ahora todo el mundo sufra de ansiedad, que todo el mundo tenga insomnio, que eso es muy normal y todos nos dicen que está muy bien, que todos lo estamos pasando, ¿no? Y entonces la normalización de ese tipo de emociones y de ese tipo más allá del encierro, ¿no? O sea, como de normalizarnos a nosotros mismos en estas condiciones, pues también, o sea, como que viene allí, o sea, otra vez esta serie de preguntas y más allá, pues saber, o sea, digamos, ¿cómo hacemos con eso, no?
hasta allí. Muchas gracias, Sara. Yo quería decir algo antes de que alguien levante la mano. Con esta idea que decía Rubén de qué está pasando, o sea, me quedo con la idea de qué onda, cómo nos vamos a aproximar al espacio público. O sea, lo pienso como desde la comuna un poco también, con esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Todos. Como sabemos, nosotros hemos levantado varios proyectos así, ¿no? En la calle y bueno, ya, como todos ya saben. Pero yo me preguntaba también sobre la idea de lo común o de las comunidades o las comunas que hemos hecho juntos en el espacio público. O sea, que no nada más está que sí es muy importante el cuerpo a cuerpo, de vernos, de platicar, de ver cómo nos sentimos, de tocarnos, etcétera, de festejar, pero también creo que está esta idea de algo que compartimos, que ese compartir en lo común o esa cosa que nos hace compartir ideas, también se puede generar, creo yo, desde otro lugar, no necesariamente que tengamos que salir a la calle y reunirnos con una serie de personas ahí o ir a un barrio y tal y reunirnos allá. O sea, me pregunto ahorita de qué otra forma podemos plantearnos esto de la comunidad o de la comuna que hemos hecho en otros lugares, un poco rompiendo el marco que a lo mejor nosotros creamos o hicimos en algún momento de esta metodología que ya sabemos, ¿no? De vamos, investigamos un lugar, bla, 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 etcétera, y nos encontramos con unos amigos y hacemos cosas. Ahora yo me preguntaría de qué forma podemos replantearnos o reconfigurar este marco que quizá va a ser esporádico o no, o quién sabe, ¿no? O sea, no lo sé, pero de qué otra forma podemos aproximarnos a esto de la comuna, que la comuna hace y que apela justo a este sentido común, ¿no? Un poco. Y bueno, le doy la palabra a Erika, que creo que Erika quería decir algo. También Braulio quiere hablar. Sí, ay, perdón, ¿qué? ¿Quién va? Pues nada, que a mí también me parece, y un poco, entre comillas, siguiendo el texto de Holmes, hay algo que plantea entre el adentro y el afuera, ¿no? Y a mí me parece que también aquí podemos volver a hablar del adentro y el afuera, es decir, porque parece a simple vista que esa sociedad disciplinaria, ya como decía Rubén, ¿no? Parece que está muy afuera, pero también es verdad que también está operando una sociedad de control, tanto adentro como afuera, ¿no? Por ejemplo, en los espacios domésticos o incluso, bueno, en los espacios habitacionales, hay una sociedad de control también, ¿no? Las cámaras todo el tiempo, vigilando a los vecinos, o sea, estas cosas que hemos visto que se han modificado y que se han creado nuevos códigos y sobre todo códigos de control, ¿no? Un poco por ese lado. Y por otro lado también pensaba en lo que decía Luis Daniel del espacio público. También cómo no, el espacio público podemos idealizarlo, pero en los últimos 30 años lo que nos han demostrado es que no escapa del espacio de control, ¿no? O sea, y tampoco escapa del espacio disciplinario y nunca lo hizo, ¿no? Si no, ahí están, pues, no sé, Tiananmen o otras muchas expresiones que fueron sumamente reprimidas por en esa sociedad disciplinaria por militares, pero también por muchos otros cuerpos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle frente a esto? No sé, la idea del espacio público como el lugar anónimo sigue siendo muy interesante, ¿no? También, pero cómo superar también en estos momentos la sociedad de control en el espacio público es algo que quién sabe cómo vamos a hacer. Muchas gracias, querida. Antes de darle la palabra a Braulio, me gustaría comentarle a los que nos están escuchando, algunos por ahí ya lanzaron algunas preguntas, si salen algunas inquietudes, dudas y tal, en un momento más vamos a dialogar al respecto de esas intervenciones. Y bueno, Braulio, ¿querías decir algo? Creo que no. Durmió. Ya se durmió. Ahí. Allá. No, Ahí te no, escuchamos. más bien, no, es que no sabía si me lo tenían que activar el micrófono ustedes o yo.
Este, ma- más bien, o sea, yo creo que un poco regresando a Deleuze a dos cosas, o sea, que tanto el sistema disciplinar como el sistema de control, siguen existiendo, o sea, porque son parte de cómo funciona la maquinaria del capitalismo. Y por otra parte, estos sistemas van a tener una crisis generalizada que se va a ver reflejada al interior de los espacios cerrados, más en el disciplinar, y también de los espacios abiertos en el sistema de control, porque el sistema de control, digamos, esta diferencia que hace del es de que es más abierto. Creo que hay algo que hay que apuntar, es que estos dos siguen estando ahí, y por otra parte, estos dos tienen crisis. Y aunado a eso, cuando hay crisis, estos sistemas saben muy bien reformarse y usar esta reforma para que aparezca algo nuevo. Nos acaba de pasar. O sea, estaba el hartazgo de la cuarentena, se habló de ya regresar a la normalidad. No, la normalidad no nos gusta, porque no nos conviene y es en la que estábamos en la mierda y nos llevó a esto, ¿no? Entonces ahora se habla de nueva normalidad, ¿no? Y entonces es así como un paradigma que forma parte de estos dos sistemas, o sea, de control tanto disciplinario. Aquí, por ejemplo, lo que me gusta más adelante del texto de Brian Holmes es que plantea la estructura de los nodos. O sea, por ejemplo, salir al espacio público, convertir al espectador en un participante, en un creador, tomar el arte como una acción de nuestra política, de la nuestra, de la de los de abajo, es algo que venimos haciendo desde hace más de 30 años antes del texto, o sea, 60, 70 años, pero que también tomar esas posiciones, yo un poco juntándolo con la estructura de la que habla Deleuze, o sea, Deleuze cuando habla del sistema disciplinario habla de que es un topo, ¿no? O sea, él trabaja de manera lineal, ¿no? Un topo ciego escarbando en la tierra, pero cuando estamos en la estructura del sistema de controles es más peligroso porque es una serpiente formada de anillos. Y entonces justamente cuando creo que hay una pregunta ahí que otra vez en una de estas crisis de estos sistemas es que parece que las reformas forman parte de estos anillos de la serpiente del sistema de control. O sea, y tampoco tiene que ver con cambiar el paradigma, sino justamente, por lo cual a mí me gustó mucho este planteamiento que hace de Holmes de los nodos. O sea, que yo lo relaciono mucho con la escenografía, donde uno usa nodos para una estructura que se está formando y para que esté en pie. Y uno puede repartir la energía en todos los nodos, o que un nodo sea el principal y todos los nodos trabajan para esa estructura. Y ahí estamos, o sea, retomo esto para hablar de la escena. O sea, justamente salimos al espacio público, pero ¿qué lugar está tomando ese nodo? Es la pregunta. O sea, el nodo espacio público. O sea, porque lo podemos usar y puede ser también un sistema disciplinario. Y también tanto el espectador creador. O sea, simplemente, o sea, sí han habido acontecimientos escénicos donde ya se le exige ser creador al espectador cuando no, pues no quiero, ¿no? Okay. Y ya. Muchas gracias, Braulio. Creo que Ángel había levantado la manita. Sí, justo igual regresando al texto de Deleuze, algo que me parece como importante también que señala como en las sociedades de control, que tiene que ver con el que también ya somos números, ¿no? Que ahora somos numéricos. Eso me llama la atención en términos de la disciplina, cómo ya era ejercida, bueno, lo sabemos y como lo han expuesto Deleuze, Foucault, en los textos, cómo es que también tienen ciertos orígenes, ¿no? En términos como quizás más notorios, pienso yo ahora en términos formativos, por ejemplo, en la educación formal, como las escuelas, no solamente en términos de currícula, es que te dan una currícula sobre lo que se tiene que aprender, sino en términos de las relaciones que se ejercen en las escuelas desde tempranas edades, ¿no? Pensaba desde el kinder, desde las primarias, ¿no? En el que una persona se encuentra delante de 35 o 50 personas, 50 niños,
y en ese sentido ejerce el poder, ¿no? Entonces, quien tiene la verdad absoluta, quien tiene la única forma de decir la verdad y de decir las cosas, pues es esta persona. Y eso me parece que es preocupante, porque un poco hace rato que decía Braulio, por ejemplo, como no se trata de convertir al otro en participante, ¿no? Porque parece como si una persona o unos cuantos, unos artistas en este caso, tuvieran esta posibilidad, este control de darle la luz para que otra persona se vuelva participante o la otra persona se vuelva artista. Me parece más desde otro lugar pensarlo como esta acción o este proceso emancipatorio, ¿no? Que tiene que ver con cómo las personas se hacen cargo también de su propia vida, ¿no? Y en ese sentido, pues es claro que las escuelas no lo propician, no lo ejercen, no les interesa, porque es claro que cuando, por ejemplo, cuando en Cárcel y Fábrica, ¿no? Melosi habla sobre cómo los son este instrumento de esta persona que no solamente entra a las cárceles para que se vuelva un obrero o que tiene estas dos posibilidades, o que se vuelva un obrero o que vuelva al camino de la delincuencia, ¿no? Estas únicas dos posibilidades. Pero cuando mapea un poco cómo funciona este origen, pues el origen se centra en la escuela, ¿no? En la educación. La escuela como ese lugar en el cual o te alineas tal cual al sistema, al cual te conviertas en un obrero, o en este caso, seas parte de una empresa, como lo comenta en este texto más claro de Les, o la otra es que debido a las desigualdades en términos sociales, que nos pone el Estado, pues es claro que tomas este otro camino, ¿no? Entonces, a mí me parece importante cómo pensar más el arte bajo este concepto, no en términos como si fuera un resultado y en el resultado existe una participación de otros que se vuelve nuestra pieza, sino que más bien, como lo comentabas tú, Luis Daniel, al inicio, cómo podemos pensar en estos procesos, que estos procesos sean lo que vamos acompañando, la participación vamos acompañando, en el cual las personas podamos acompañarlo, podamos pensarnos, activarlo constantemente y no solamente como un resultado, ¿no? Y también me hacía esas mismas preguntas, ¿no? ¿Cómo es que a partir de ahora, cómo podemos pensar otro tipo de relaciones a partir de lo que nos está, lo que nos está provocando, ¿no? El contexto. Uh-huh. Hay dos por aquí comentarios, entonces no sé si se les da lectura, ¿cómo lo ven? Sí, nada más quisiera, antes de pasar a eso, es que me quedé con la idea de, un poco para aterrizar este asunto, porque luego creo que nos quedamos mucho en la papaya cósmica, y me quedé pensando justo en la idea del nuevo proyecto, o lo que estamos pensando de lo chido Bacanguay, de esta idea de mediación. O sea, cómo nosotros podríamos jugar una ficción de mediadores o ser como mediar encuentros, mediar comunidad quizás, en esta idea de que, bueno, tenemos estas correspondencias digitales donde dos personas en algún momento encontramos nosotros similitudes o cosas que hacemos que se contacten y se van a mandar algún tipo de correspondencia con objetos, con música, con lo que sea. Entonces hay como una relación, una comunidad, quizás algún contacto que se va generando hasta que ellos se encuentran y ya se pueden imaginar, ya se pueden visualizar, ¿no? Pero previamente ya ocurrió un contacto, un encuentro, pues eso, ¿no? Un generar amigos, un poco como Sara y yo de repente lo decimos de vamos a ser amigos, ¿de qué forma esto podría ocurrir, ¿no? Esta otra comunidad. O sea, lo pienso aterrizando, pues ahora en la cuestión que estamos viviendo de la pandemia y tal, y en este proyecto que a lo mejor levantemos en algún momento, justo esto, ¿no? O sea, cómo se va generando este otro encuentro en espacios y cartografías muy distintas, pero finalmente se genera una comunidad, creo. Y bueno, eso es lo que quería decir. Rubén, ¿querías decir algo antes de pasar a las preguntas? ¿A las intervenciones? Muy rápido, solo para no dejarlo, porque lo habías puesto ahí al principio. Y o sea, me sigue pareciendo importante pensar en qué es lo que puede suceder en esos espacios aparentemente no mediados, en eso que llamamos espacio público, ¿no? En ese lugar donde
donde el cuerpo transita de cierta manera, hace ciertas cosas, no para resolverlos, sino para hacer preguntas. O sea, yo insisto y voy a seguir en esa insistencia en que ahí hay una serie de coreografías que antes nos parecían dadas y que ahora son un poco imposibles, y lo imposible es lo interesante. Es decir, cuando los cuerpos, insisto, tienen una distancia, tienen una reglamentación, y además el espacio que llamamos público sigue sirviendo de todas maneras como tránsito, es decir, hay algo en él que continúa y hay algo en él que no continúa igual. Me parece importante preguntarnos qué pasaría con nuestros cuerpos, nosotros como comuna en la calle, ¿no? ¿Qué se puede potenciar allí, si es que es posible? Lo digo solo, o sea, no lo digo para que lo resolvamos, lo digo otra vez porque ahí hay una cuestión interesante que planteaba Daniel, ¿no? Es decir, cómo esta situación nos va a desplazar, no porque queramos, ni porque seamos muy chidos, ni porque leamos a Holmes, sino porque eso está allí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que podríamos propiciar? ¿Qué es lo que podríamos hacer que no se nos había ocurrido antes? ¿No? Y lo digo como para dejarlo reposando largo tiempo, pero tratando de no entrar en el pánico de ay, esto es teatro, esto ya no es teatro, que no sirve absolutamente para nada, sino en el sentido de ahí hay un problema que merece ser pensado varias veces. Sí, gracias, Rubén. Tenemos ya el tiempo se nos está comiendo, pero Sara quería decir algo y después de Sara pasamos a los comentarios que tenemos por ahí ya, ¿sale? Pues yo creo que podemos ir a los comentarios y ya si quieres después yo ya... Ah, ok. Bueno, voy a dar como más o menos nuestra mediadora que anda por ahí recabando los comentarios. Uno de ellos, de Mario, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, comentaba que justo sobre la idea de la coreografía, que estaba de acuerdo con Rubén sobre este tema como sistema disciplinar, pero hay una cosa que decía él que creo que igual podemos discutir un poco, y que por ahí se tocó, la idea de la casa como espacio de control, a partir de esta idea de esta situación de emergencia sanitaria en la que estamos viviendo. ¿En qué sentido podríamos ver esta idea que se lanza, ¿no? De la casa realmente se ha convertido en un espacio de control? ¿Lo hemos nosotros convertido en un espacio de control? ¿O nos lo han impuesto como espacio de control? Digo, abriendo un poco más la pregunta que, que quizás se lanzó por ahí. Si alguien quisiera, desde su experiencia o lo que tengan por ahí. Yo dos cosas solamente porque creo que Erika a lo mejor tiene algo interesante que decir allí. Lo interesante que está resultando que volvamos al espacio doméstico, ¿no? Todo lo que, es decir, como decía Braulio, la disciplina ya actúa, el control ya actúa, ya estaban allí, o sea, siempre han estado aquí, pero ahora sufre una especie de reducción espacial y de regreso a cierta domesticidad, que es la que habría que desarrollar un poquito, ¿no? Como, por ejemplo, lo interesante es darnos cuenta cómo para muchos hombres ha sido el espacio de darse cuenta de que hay trabajo doméstico, ¿no? De cuántas cosas suceden realmente, es decir, cómo no solamente cómo se refuerza el control, sino también lo contrario, sino cómo esta compactación
también ha dejado ver una serie de cosas que no estaban visibles y a ver si nos hemos dado cuenta o no hacemos este acto de lucidez de lo que está sucediendo. Gracias, Rubén. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Perdón. Adelante. Pues nada, yo un poco lo que decía Rubén, ¿no? Pero también, pues retomar un poco esto que ya decía Braulio, que las sociedades de control y de algún modo las sociedades disciplinarias están ahí y que no necesariamente era lineal, ¿no? Un poco como lo decía tanto Foucault como el mismo Deleuze, ¿no? Que no hay como esta transición entre un espacio disciplinario y otro, sino que podían estar superpuestos, podían transitarse todos por alguna razón, ¿no? Pero no era necesariamente lineal. Y la otra es que, aunque, por ejemplo, Deleuze dice, estamos transitando a el agotamiento, la crisis institucional y de la sociedad disciplinar, en realidad no se agota, ¿no? Porque las prisiones siguen allí, los hospitales siguen allí, el sistema educativo y las escuelas siguen allí, ¿no? La familia. Pero creo que sí es bien importante también otra cosa que dice Deleuze, y con respecto a este espacio doméstico, donde él dice, bueno, es que la empresa, ahora la fábrica pasó a la empresa, ¿no? Y la empresa tiene el alma, es el alma de este nuevo capitalismo, y podemos traducirlo de muchas formas al espacio doméstico, ¿no? Pero a mí me viene a la mente también otra cosa que dice, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no está dándolo todo por la empresa, por el alma, por esta conexión, esta conectividad, estas redes sociales, ¿no? A final de cuentas estamos aquí en Zoom, estar dentro de Instagram, estar dentro de Twitter y tener el acceso y otra vez esa sociedad de servicios, que es un poco de la que habla Deleuze, y esa sociedad de la información sigue siendo, pues sí, es el espacio de control. Y ahí hay algo bien interesante, cómo poder resistir a eso, ¿no? Que creo que es también, si bien hay otras formas de espacio doméstico que de las que no se hablan, bueno, a lo mejor hacemos memes de quién trapea con qué canción y así, pero en realidad es que, pues que no hemos, o sea, no, esa sociedad donde no se produce dentro de ese espacio, ¿qué tanto le sirve al capitalismo o no le sirve? Y entonces, bueno, a final de cuentas queremos compartir todos que, no sé, que Starbucks nos está trayendo café a la casa, ¿no? O sea, no sé. Y ya. Muchas gracias, querida. Creo que Tenoch quería decir algo. Yo merengues. Hay algo que me gustaría a mí, un poco que es paralelo a lo de la casa, que tiene que ver con la alimentación. Creo que la alimentación es algo que tiene que ver también con las cuestiones de control. Me sonaba justo al final que estaba hablando Erika con la cuestión del Starbucks, ¿no? O sea, creo que también ciertos sectores sociales, ¿no? También el estar en casa nos ha dado la posibilidad, no sé qué piensen las demás personas, el hecho de poder cocinar, ¿no? El hecho de poder cocinar y darte el tiempo para cocinar me parece importante, ¿no? En el sentido en el que hay veces que en casa, bueno, no estábamos en casa, la familia, y entonces nos tocaba dar taco, nos tocaba dar las gorditas, las quesadillas, por las cuestiones de estar corriendo de un lado a otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es ahí otra forma que puede parecer muy mínima, pero que al mismo tiempo no. ¿Por qué lo comento? Porque puede parecer muy mínima en el sentido de que, bueno, ¿qué pasa con la alimentación? Pero la alimentación tan deficiente que tenemos como cultura mexicana es también parte de un resultado de que estamos en el trabajo, trabajo, casa, y tenemos poco tiempo para cocinarnos de la mejor manera, con algo saludable, pues, y entonces las gorditas y todas las grasas, las papas, los refrescos, pues eso es como si fuera están apoyando a que nuestras defensas se encuentren bajas, y en ese sentido, y hilándolo con nuestro contexto, con la pandemia, pues es claro que pues por eso que nuestro país, no, los altos índices de personas que han fallecido a causa del COVID, no solamente son personas de la tercera edad, sino que también son personas de 30 a 40 años, pero tiene que ver también como un resultado de nuestra mala alimentación. Y por poner un ejemplo rapidísimo, pensaba en que yo estaba ahí un poco de metiche en páginas de hierbas y esas cosas, y bueno, y leía que no es, hay ciertas plantas,
sí, ciertas plantas que te ayudan a que tu sistema esté más fuerte, ¿no? Por poner un ejemplo, el jengibre, la cebolla, el ajo, la cebolla morada, el ajo, el apio, ¿no? Y cómo eso puede reducir que te encuentres un poco más fuerte. No es que combatan el COVID, eso no se sabe, por supuesto que no, lo ha dicho la ciencia, pues, pero por otro lado, el otro día decía un médico que es vecino de acá, ¿no? Decía, no, pues mientras comas fruta está bien, ¿no? Pero justo quitando toda lo ancestral, quitando todo el valor a la naturaleza, que me parece que también es importante caminar de la mano, ¿no? Si bien es importante caminar del lado de los avances científicos, también me parece que es importante también regresar a un sistema alimenticio en el cual podamos mantenernos saludables, ¿no? Y que justo en esta sociedad de control, pues es imposible estar en casa cocinando de una manera chévere, ¿no? Hasta ahí. Muchas gracias, Ángel. Creo que es momento para pasar a otra intervención. Voy a intentar, digamos, extraer como los puntos medulares de esta intervención, que es de Lisa. Muchas gracias, Lisa. Ella nos habla un poco de, si me equivoco o si digo una barbaridad, por favor, mándame alguna señal o algo. Pero ella nos está hablando sobre la idea de la coreografía. Entonces, y me parece importante porque habla sobre tres cosas que atraviesan esta noción de coreografía. Por un lado, la idea del espectador o del que nos está mirando. O sea, en qué momento, pensando con esta idea de coreografiar, de coreografiarnos, en qué momento esta coreografía, que sea cerrada o no, es un tanto abierta para que el espectador se pueda integrar, o cómo se integraría el espectador a este sistema coreografiado. Por otro lado, está la idea de la improvisación. Ella comentaba que en qué momento realmente nosotros estamos siendo desde nuestro cuerpo libres para ejercer esta coreografía de manera pues natural, sin estar siguiendo un patrón como tal. O sea, de qué manera, y creo que eso se relaciona con un comentario que va a estar un poco más adelante sobre el cuerpo como ya disciplinado quizás, ¿no? De antemano. De qué manera realmente estamos haciendo una coreografía libre. Y por otro lado está la idea del espacio público y el espacio del hogar. ¿De qué manera esta pandemia en la que estamos nosotros ahorita viviendo nos podría replantear o estamos reformulando estas nuevas acercamientos con este espacio público? O sea, ¿de qué manera vamos nosotros a ejercer estas trayectorias, ¿no? Desde este encierro en el que estamos, o desde este lugar hacia este nuevo ocupar este espacio público, hacia este nuevo cuidar el espacio público, ¿no? Y bueno, cerraría ahí la intervención de Elisa, que creo que por ahí estaba tocando estos tres puntos sobre la idea de la coreografía. Si alguien tiene algo que decir, levante la manita. Bueno, yo quisiera como hablar un poco acerca de cómo es que precisamente, digamos, la idea de coreografía creo que no es, o más bien, ha habido gente que ha explorado como esta idea de la normalidad del cuerpo, ¿no? Y de la normalidad del movimiento y de los flujos cotidianos, como que antes parecían ser como muy abstractos, ¿no? Y pienso, por ejemplo, pues en por allí cosas como muy conceptuales y cosas que también se han hecho en el espacio público, ¿no? Y bueno, por ejemplo, no sé, pienso en cosas que a mí me parecían como realmente así como abstractas, lo abstracto de lo abstracto, como Lucinda Childs, por ejemplo, ¿no? Pero también hay cosas como Umbal, ¿no? De Mariana Arteaga, que retoman el espacio público, que hacen cosas con la gente, que buscan otro tipo de procesos, y que en general, o sea, el material de estas dos personas, o sea, es la cotidianidad, ¿no? Y los cuerpos, o sea, y el cuerpo mismo y cómo funciona. Entonces, creo que, o sea, es muy interesante pues, lo que pregunta Lisa, porque, pues claro, es decir, esta nueva normalidad, es decir, ¿quién la está definiendo? ¿Quién la está diseñando? ¿Quién la está planeando para nosotros? Para que nosotros lleguemos a eso. Es decir, porque también eso pasa. O sea, es decir, el diseño, o sea, todo se diseña, todo se plantea, todo nos lo
nos lo van a presentar de alguna manera, ¿no? O sea, eso pasa con, bueno, Erika nos puede decir un poco más acerca de eso, pero eso pasa con las ciudades, eso pasa con cómo vamos a vivir, ¿no? O sea, como incluso con la misma, pues eso, o sea, este término de nueva normalidad, pues digo, suena, de verdad que es la distopía de la distopía, ¿no? Porque es decir, o sea, quién la está planeando y cómo la está diseñando. Y bueno, a lo mejor también suena como una cosa así, yo ya me piré, ¿no? Y de pronto ya de aquí me voy a escribir un guión de ciencia ficción porque, pues, ¿no? Ahorita estoy, ¿no? Para eso. Pero bueno, creo que es un poco esa pregunta, o sea, digo, sostener un poco allí la pregunta, o sea, ¿cómo vamos a retomar eso? ¿Cómo vamos a seguir haciendo este tipo de cosas? Y bueno, claro, tiene que ver con la misma interacción, ¿no? Del ser humano. Y que era lo que ya decía Rubén, es decir, o sea, ¿hasta cuándo realmente nos damos cuenta o en qué punto nos damos cuenta que esta coreografía, pues, es legítima o no? Es decir, o sea, nosotros realmente nos movemos de esa manera o no, es decir, esta sociedad disciplinaria, o sea, y no lo digo yo, ¿no? Lo dicen estos mismos autores, o sea, los espacios arquitectónicos están hechos de tal modo para que los cuerpos se dispongan de tal modo. Entonces, bueno, o sea, eso de que el espacio público, y otra vez, eso de que el espacio público es público, pues es que pues no es público, ¿no? Y ahí está la cuestión. Pues ya. Muchas gracias, Sara. Le doy la palabra a Ángel y luego a Rubén, ¿va? Sí, justo voy a sumar a lo que está diciendo Sara sobre esta cosa de la nueva normalidad, porque, o sea, justo pensaba, circulaba la imagen por ahí en el metro de la Ciudad de México, con el papelito, rapidísimo, pues, que decía, ya no hables, ¿no? Algo así decía, ¿no? Y pues me llamaba la atención con lo que está diciendo Sara, porque hay ciertas acciones y reglas que están empezando a operar y diseñadas, como lo comentaba, para que esa normalidad ahora se vuelva normalidad en los cuerpos, ¿no? Digo, más de una persona, y yo lo comparto como muy a título personal, pero seguramente coincidimos en muchas cosas para las personas que tenemos que salir a 2 o 3 cosas de chambear o al súper o a comprar al mercado, pero que nuestro cubrebocas se encuentra cerca de donde están nuestras llaves, por ejemplo, ¿no? Si no salgo con cubrebocas, van un par de veces cuando no lo encuentro y tengo que salir a pasear a Aretas, y entonces me siento desnudo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo este tipo de mecanismos, de reglas, de acciones, se van insertando en el cuerpo de la manera más normal, que qué va a pasar después, ¿no? O sea, si yo me siento desnudo, sin salir con cubrebocas, ¿qué pasa después? Y pensaba mucho en la banda luego que sale, y Sara ahí lo sabe muy bien, la banda que luego sale del reclusorio, que luego la banda dice, es que no me hallo, ¿no? O sea, una vez que salen, dicen, no me hallo. Y entonces es bien interesante esto del no me hallo, porque tiene que ver con una serie de conductas que también hablábamos en la presentación del libro con Rubén de Ficciones del Reno, sobre cómo este itinerario es súper marcado, ¿no? Del control sobre los cuerpos, pero este itinerario del control de los cuerpos, cómo está ahora siendo legitimado, y ciertas reglas y ciertas acciones que a mí lo que me preocupa es que después no nos va a costar trabajo como quitárnoslas poco a poco, así como nos cuesta quitarnos la pinche careta o el cubrebocas. ¿Qué va a pasar con ese de no hables en el metro? Se puede volver un no hables, pero nunca, ¿no? Entonces, entre pequeñas acciones y reglas, pues creo que es complejo esta idea de la coreografía porque se insertan los cuerpos, ¿no? Hasta ahí. Rubén. Solo es que me llamaban la atención sobre en las preguntas 2 cuestiones, la idea del espectador y la idea de la improvisación. Y aunque no voy a resolver de lleno, quisiera leer un textito que me gusta mucho de José Sánchez, que le da una vuelta precisamente a la idea de marco, ¿no? Es decir, lo resignifica. Dice, el marco no es meramente un límite espacio-temporal. Está constituido por una serie de reglas y convenciones que permiten que yo, como autor, sepa lo que puedo y lo que no puedo escribir, y que tú, como lector, lectora, puedas descifrar los códigos y dar sentido a las palabras y a la propia articulación del libro. Dar sentido es la función del marco. Los límites a lo que yo puedo o no puedo escribir están condicionados por el sentido. Podré escribir todo aquello que tenga sentido dentro del marco de este libro,
y todo lo que escriba en el marco de este libro tendrá sentido. Y podrías decir, yo mismo podría decir, preferiría vivir sin marcos, y sería una expresión de deseo comprensible si nos pensamos solo como individuos, pero en cuanto a personas que aspiran a constituir un nosotros, transformar el deseo en voluntad conlleva un riesgo no solo para la colectividad, sino para la propia subjetividad. ¿Acaso existe subjetividad individual fuera del marco social? Eso me parece importante porque el marco establece nuestras reglas de juego y los acuerdos del juego en el que vamos a jugar. O sea, puede haber un marco, pero también podemos hacer contramarcos y esos marcos siempre involucran un colectivo e involucran un nosotros y dan sentido al juego. Es decir, regresando a la pregunta sobre el espectador y la pregunta sobre la improvisación, la pregunta no es cómo el espectador se mete a trabajar o cuánta improvisación puede haber, sino cuál es el sentido de que eso suceda en este dispositivo y qué tipo de marco voy a generar para que eso tenga sentido. Es decir, muchas veces la participación está allí por participar y no tiene ningún sentido. Muchas veces la improvisación no es que esté prohibida, sino que no tiene ningún sentido. Y sentido es una cosa muchísimo más grande, ¿no? A lo que, digamos, lo que nos interesa, por lo que hemos platicado aquí, es generar contrasentidos a ese sentido hegemónico. Y en ese sentido es cómo para generar esos contrasentidos van a entrar o no van a entrar las demás personas y cómo y en qué marco van a entrar o no van a entrar la posibilidad de improvisar, la posibilidad de moldear el propio dispositivo, ¿no? Creo que eso es, a ese uso de marco me parecería interesante meter aquí. Gracias, Rubén. Oye, Rubén, ¿esa intervención es de lo de componer el plural o algo así? Ah, ok, nada más, me estaba con esa duda. Pues nada más que iba un poco para sumar lo de Rubén antes de ver a lo otro de los siguientes comentarios. Es pues con el dispositivo, ¿no? Que también habla un poco el texto de Holmes. Pues es que me resonaba esta idea de este espacio que vincula algunas singularidades, pero que también puede restringir singularidades eh, y que también puede ser como desde una percepción aumentada o una percepción focalizada, o sea, cómo se generan estos espacios donde estas condiciones que ya están dadas por algo, hacen pues, que se generen estos espacios de control o de paso uno, paso dos y paso tres, ¿no? Pero que también hay una vigilancia ahí, ¿no? En el espacio que ya está como controlado, hay una vigilancia que digamos, no se genera desde lo colectivo, desde lo plural, pero hay una vigilancia, alguien está atrás o algo está atrás viendo cómo funciona este dispositivo, ¿no? Bueno, quizá podemos, si alguien no tiene nada más que decir, ver a las siguientes intervenciones. Voy a sumar las dos intervenciones que nos mandaron porque se relacionan. Una es de Ariadna, muchas gracias Ariadna, y la otra es de Mario también. Pues que justo comentan que más que la casa sea como un espacio de control o un sistema disciplinar, más bien esta cuestión disciplinar o de control está en el cuerpo o llegaría desde el cuerpo, ¿no? Desde nuestro cuerpo. Y cómo este espacio cuerpo disciplinar controlado no alcanza a ver o no podemos ver estas limitaciones que nosotros mismos tenemos pues para generar otro espacio ya no controlado, ¿no? O ya no esto controlado. Y que justo este espacio cuerpo de control no necesariamente funciona dentro de un espacio acotado como lo es el hogar, sino puede funcionar en cualquier lugar, ¿no? Y lo llevo hacia la escuela, hacia los espacios de trabajo, hacia los espacios públicos, los centros comerciales, etcétera, con esta idea del cuerpo
autocontrolado o autodisciplinar. Pues yo nada más quería como recordar también esto que dice Deleuze, recordando a Foucault, que si bien como que se termina los espacios disciplinares o la sociedad disciplinar parece que se resetean de algún modo en los distintos espacios disciplinares, es decir, en la escuela comprendemos una serie de formas en nuestro cuerpo de cómo comportarnos y en la fábrica otro, o sea, yo creo que eso es algo que lo entendimos y lo interesante aquí sería que ese espacio disciplinar a lo mejor ahora configura nuevas formas de disciplina, pero es decir, nosotros hemos vivido en espacios disciplinares siempre, ¿no? No sé, o sea, yo creo que eso de algún modo está, ¿no? Está en nuestra sociedad. Si llega al cuerpo, pues yo creo que sí, porque hemos estado dentro de esa sociedad durante mucho tiempo, hemos pasado por la escuela o hemos pasado por la fábrica o por el hospital, pero no sé exactamente, y a lo mejor no sé ahí si alguien más tiene algo que decir al respecto, cómo es que el espacio doméstico configura una nueva disciplinariedad en los cuerpos. Eso pues no lo sé, a lo mejor lo estamos viendo, pero también indudablemente si es que lo hace, está asociado con la sociedad de control, ¿no? O sea, esta nueva disciplina de sentarme yo en mi mesa a las 7 de la mañana a trabajar y moverme por mi café a las 9 y entonces trapear a las 11, o sea, creo que tiene que ver con eso, o sea, nuestra sociedad disciplinar se está volviendo esa sociedad de control porque ese espacio doméstico lo está volviendo, lo está reconfigurando esta sociedad de control, no sé, o sea, hay un ir y venir y como otra vez decía Braulio, no hay necesariamente una sucesión ni lógica ni lineal, ¿no? Gracias, Erika. Rubén, ¿quieres decir algo? Creo que Sara había levantado la manita antes. Ah, Sara, perdón, no te vi. Querido. Bueno, que yo, por ejemplo, a este respecto pues que tiene que ver con el espacio, bueno, con lo doméstico y el espacio privado, ¿no? Que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con la sociedad disciplinaria, que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que está presente en todas las distopías, ¿no? O sea, muy a pesar de que creyéramos que ya estamos como en otro lado, ¿no? Etcétera. O sea, es decir, la disciplina tiene que estar allí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el capitalismo está allí. O sea, es decir, hay un algo que unos, pues sí, que unos cuantos no quieren que unos muchos tengamos acceso, ¿no? Entonces, pues mediante qué disciplinas hay eso, ¿no? Y ahora otra cosa que Deleuze dice, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención y que también creo que es algo en lo cual poner atención, ¿no? Y que eso creo que sí está en nosotros, o sea, sí creo que está en nuestro cuerpo y que lo hemos asimilado perfectamente bien, que es que en la sociedad de control nada se termina, nunca, ¿no? Eso a mí me parece, eso tan tajante, pero a la vez tan cierto, es como, claro, o sea, es decir, este sinsentido, este sinsabor de la vida de pronto que aparece, digo que, claro, puede ser un existencialismo legítimo, ¿no? Una sensación, pues, clara y pura de que algo no anda bien, pero también está esta cosa de que, o sea, realmente tengo que tomar ese curso, realmente tengo que tener esa casa, o sea, realmente tengo que estar allí, tengo que seguir viviendo en esta ciudad. O sea, digo, a lo mejor no tiene que ir con eso, pues, pero sí creo que esta sensación de que esta sociedad de control no se termina y de que nosotros mismos nos seguimos controlando en algún punto, o sea, sí creo que está allí. Es decir, creo que variará conforme las mismas comunidades, las mismas sociedades, ¿no? O sea, también eso que es algo que a mí me parece como bien interesante que Holmes iba, o sea, que sobre todo Holmes lo plantea como desde el arte, que tiene que ver con un asunto de las comunidades, pero que en realidad creo que también es algo, pues global, ¿no? Es decir, cada comunidad de pronto adopta ciertas cosas y se mete dentro del sistema de cierto modo o de cierto otro, ¿no? Y eso también creo que
pues ya definirá. ¿Por qué? Porque pues todavía tenemos gente que, o sea, tenemos comunidades que todavía se rigen por usos y costumbres, aun cuando han naturalizado mucho de lo otro y aun cuando se han metido mucho, no sé, por ahí a lo mejor alguien me puede decir antropológicamente o etnológicamente como estos datos un poco mejor, o me puede escupir en la cara si quiere, pero pero bueno, la cuestión acá es esa, ¿no? O sea, que creo que este asunto de que las sociedades de control no se termina nada, sí creo que tiene que ver con esa sensación y con eso, y no solo esa sensación, sino también esa normalización igual, ¿no? Es decir, nuestros cuerpos también están allí porque a final de cuentas, no necesario, o sea, también pensar y dejarlo solamente en lo doméstico, pues también estamos atendiendo a una cuestión allí de género que también, pues no sé si realmente es propia de, ¿no? O sea, y ya nada más pongo ahí eso. Gracias. Rubén. Quería notar otra cosa importante de la sociedad de control que viene también, creo que en una entrevista de Deleuze con Toni Negri, pero que lo voy a asociar con una frase de Boris Groys, que es esta exigencia de volvernos públicos. Es decir, precisamente porque precisamente las sociedades de control, las sociedades disciplinarias nos enseñaron a disciplinarnos entre nosotros, sin la necesidad absoluta de un poder y de una mirada, sino que lo hacemos entre nosotros. Y lo que hace la sociedad de control es nos obliga a mirarnos entre nosotros, pero nos obliga a exponernos todo el tiempo. Y en ese sentido es bien interesante porque nuestra exposición última ahora siempre tiene como fondo, excepto ahora en Ángel, en nuestra casa. Y esa idea de, es decir, yo no estoy en contra absolutamente de ninguna de las aplicaciones, pero de la necesidad de estarse tiktokeando, la necesidad de estar apareciendo todo el tiempo, eso es grandísima, el grandísimo uso del control. Lo que dice Deleuze en esa entrevista con Negri es no sabemos quedarnos callados. Y creo que ahí hay un punto súper interesante, ya por eso Daniel se quedó callado. Es decir, el problema no es sumarse o no sumarse a una aplicación u otra. El asunto es que el control está en caer todo el tiempo en el marco que está ahí y reforzarlo una y otra vez con nuestra maldita presencia. La necesidad de querer ser epidemiólogos, economistas, gente que sabemos de moda, gente que sabemos muchísimo de política y de la historia de México, el no poder quedarnos callados, el no poder hacer un silencio, Wittgenstein decía que la única obra de arte que le interesaba era aquella que podía equipararse al silencio. Y eso me parece súper importante como punto de resistencia. El punto de resistencia de esperar un momento y de no caer inmediatamente en la necesidad de exposición. Voy a traer la tremenda discusión en el vacío de nuestros pobrecitos amigos teatreros que se preguntan una y otra vez sobre la muerte del teatro de la manera más pueril posible, porque no son capaces de callarse la boca durante 30 segundos para escuchar lo que está sucediendo y empezamos a caer en una especie de vacío y de sinsentido hasta el ridículo. O sea, no sé, yo he visto ahí planteamientos que son, es decir, son completamente ridículos, pero así vamos engordando nuestra propia presencia. Hay quienes, y con eso termino, quienes, por ejemplo, les saben dar una vuelta a los dispositivos. Tenemos a alguien aquí que los utiliza en el grado más alto de su diversión, que no me parece que esté mal, ¿no? Pero una cosa es usar estos dispositivos como dialogantes y otra cosa es esta absoluta necesidad de estar reforzando nuestra maldita imagen todo el tiempo
y de no saber callarnos. Eso me parece súper importante como punto de control y como posibilidad de resistencia. Gracias, Rubén. Brincando un poco a la idea digital que ya Rubén sacó aquí, con pues este mundo digital, yo me preguntaba hacia el final del texto de Gilles sobre la idea de que somos, o sea, en las sociedades de control, él dice, eh, digamos ahora somos una cifra o somos una contraseña y brincamos de la idea del topo a la serpiente. Hay una parte que dice, ¿no? O sea, que brincamos de esta idea del topo, o de este lugar, pues, disciplinar o este espacio quizás acotado, a la idea de la serpiente. Y también más adelante hay una parte que dice que el hombre de control, el cuerpo de control o los hombres de control, es esta idea ondulatoria que está en órbita sobre un haz continuo, ¿no? O sea, que está como todo el tiempo haciendo, moviéndose, parpadeando por distintos lados. Y yo lo relacionaba un poco, creo que por ahí va el asunto, no lo sé, es sobre, pues que estamos hablando quizás en este mundo ya de la información, de la digitalización, de las cifras, de donde ya estas sociedades disciplinares o estos espacios como ya cerrados están quizás en todas partes o están como dispersas en todas partes. Es lo que yo alcanzo a leer del texto y más que, y creo que diría que es una función más de la sociedad de la información, del marketing, de esta cifra que en cualquier red en la que estemos metidos, ya sea Facebook, TikTok, WhatsApp, lo que sea, hay como un dato que alguien o algo sabe de nosotros, sobre nuestros gustos, sobre los viajes, los lugares donde estamos, etcétera. O sea, tenemos como, somos una gran cifra con pequeñas informaciones o millones de informaciones más bien sobre toda la vida que nosotros le damos a estas nuevas plataformas de relación con el mundo, ¿no? Entonces, pues ya sabe alguien que quiere vender algún producto o que quiere establecer algún intercambio, entonces identifica a estos individuos controlados que saben que sus características o sus deseos son de tal color o son de tal cosa, entonces ya dirigen esta información, estos comerciales hacia ese grupo de personas para, pues como para producir algo ahí, ¿no? O sea, creo que esta sociedad de control de estos cuerpos en este mundo digital apuntan un poco hacia ese lugar de esta cifra incierta. Braulio tiene su manita levantada. Braulio, perdón, Braulio. Y después Ángel. No te preocupes, Luis Daniel. O sea, yo traería a colación, o sea, estoy casi seguro que es de Deleuze, pero no sé si era de Guattari, pero otro concepto que tiene que ver con lo que dices, que es la potencialidad, o sea, la potencia. O sea, la, la gente trae una potencia de querer hablar, por eso se mete a estas aplicaciones, por eso luego fue el TikTok y porque ven esas imágenes y se relaciona y quiere divertirse, o sea, divertirse no de entretenimiento, sino de verter algo. Que creo que también tiene que ver con lo de la escena, porque también, por ejemplo, la cuestión es ahora plantear preguntas, ¿no? Pero muchas veces también, ¿qué tanto estamos dejando que las preguntas emerjan y desplacen toda su potencia? O sea, porque parece que la escena, dejamos la escena de A y B y ahora la hacemos distinta, ¿no? Pero incluso ese mismo hacer la escena distinta o declarar que el teatro está muerto por la manera digital, nos lleva a la pregunta o esta crisis que tenemos ahora por la pandemia, a aplastarla y aplastar esa potencia. Y entonces ahora tenemos teatro de A, B y C.
que el C es la contra del anterior. Entonces yo creo que lo que falta mucho es como reconocer la cuestión histórica y material de los nodos. O sea, porque los nodos, yo puedo ser un nodo al plantearme nuevas relaciones y nuevas formas de vida, ¿no? O el ejemplo ahorita que decía Ángel, que para mí es una gran respuesta a la vida, ¿no? Después del encierro, ¿no? Es que no me hallo. No, creo que esta respuesta de no me hallo cuando sales de un sistema de disciplinario al sistema de control, justamente porque estás en potencia. Y no por respuesta, sino la pregunta como respuesta de las preguntas es cómo mantener la potencia de las preguntas o cómo mantener la potencia no de las crisis, sino justamente la potencia de los nodos cuando empiezan a estar en la historia y, y reconocer su materialidad. Y también, o sea, creo que hay una cita que a mí me gusta mucho porque, bueno, yo lo leí como no pasando de la sociedad disciplinaria a la de control y salir de la de control para algo esperanzador ni libertario, que dijo, que pone Deleuze en su texto, no hay lugar para el temor ni para la esperanza, solo cabe buscar nuevas armas, que creo que justamente hay que buscar la potencia de las armas y quedarnos con ellas y cuando ya la dinamita de uno ya no tiene más potencia, buscar la otra y que puede ser el principio de ese momento en el que descubre el TikTok, pero esa flama se puede apagar y ya. Gracias, Braulio. Querida, ¿por ahí hay algo que está rondando en tus pensamientos o ya no? Bueno, primero decir que Mario nos hizo una puntualización acerca de su comentario, que es que no se refería como a lo disciplinar, sino más bien a la domesticación de los cuerpos. No sé, yo ahí tengo como una pregunta que justo es, o sea, digamos como, pues, es una pregunta, no lo sé, yo no tengo esa respuesta, ¿no? Si alguien más la tiene por acá, pues venga, échala. Pero justo ante eso tengo esta cuestión, ¿no? O sea, como, ¿no será entonces que, pues, eso, nuestros cuerpos han sido tan disciplinados que definitivamente ahora esta domesticación, pues, o sea, es aprendida, la traemos en los huesos, o sea, como que nosotros mismos nos preferimos eso, ¿no? Pues a lo otro, ¿no? Porque digo, también creo que el asunto de disciplinar como que también lo entendemos, o no sé, yo pienso que tenemos como esta idea como de mucha violencia ejercida, infringida en el cuerpo, ¿no? O sea, no sé si es por cómo inicia Foucault vigilar y castigar, porque pues, es muy gráfico, ¿no? Pero, o sí, porque definitivamente todavía nos toca una etapa a nosotros como generaciones donde todavía la violencia está muy presente en la familia, está muy presente y muy normalizada también en la familia, en la escuela, como en general, ¿no? En nuestra, o sea, como en estos espacios que nos disciplinan. Pues esa es como un poco mi pregunta. No sé si la estoy regando más todavía, pero bueno, o sea, digo, al final también es una pregunta que yo tengo y pues venga, pues estoy lanzando. Y luego la otra es que, claro, o sea, digo, un poco también como que yo no sé si precisamente estoy de acuerdo con la puntualización que hace Braulio acerca del divertimento en las redes sociales y sobre todo como un espacio como TikTok. Yo, o sea, puede, venga, quizá es nada más porque quiero lanzar controversia en este preciso momento, pero también, o sea, sí me pregunto un poco, y que creo que justo ahí por ahí Deleuze en el mismo texto dice que, bueno, estos programas televisivos tan tontos son tan como fructíferos porque pues ya, o sea, ya no da más, ¿no? Y que estamos tan controlados que también se han activado, no sé, o sea, es que por aquí tengo esta cita y yo que nomás no la encuentro. Y bueno, pues dice que... Bueno, por ahí está este asunto de las... Dice que los programas televisivos repiten la dinámica de la empresa que te hace
pedir más cosas para poder pagarte mejor. Claro, y yo, por ejemplo, o sea, me acuerdo ahorita muchísimo, y desde que lo leí, o sea, me acuerdo muchísimo de estas escenas de Robocop, ¿no? Donde están estos programas que de verdad, o sea, uno no lo entiende, pero en el universo creado en estas distopías, esos programas son o sea, digamos, son, o sea, hilarantes realmente, ¿no? Porque ya hay una programación allí, ya hay una normalización del asunto, es decir, pues no olvidemos que la cultura también se crea, o sea, es algo que nosotros creamos y es algo que nosotros transformamos también. Entonces, o sea, no sé si vieron, de pronto, no tiene nada que ver con los programas televisivos, pero no sé si vieron esta película que se llama Midsommar. Si no la vieron, véanla, por favor. Que digo, toca unos temas súper interesantes, pero uno de los más fuertes es justo la cultura. Y bueno, pues, o sea, creo que tiene un poco que ver por allí. O sea, como yo nada más lanzo esa pregunta, ¿no? O sea, es decir, ¿no será que realmente ya asimilamos muchísimo esta sociedad del espectáculo en nosotros? O sea, no sé. O sea, yo lanzo esa pregunta y por ahí es el único punto con el que realmente como que o sea, yo tambaleo un poco, que por ahí preciso Braulio, y ya, eso es todo. Gracias, Sara. Ángel, ¿quería decir algo? Y luego, Bravo. Y luego Braulio. Ok, Ángel y Braulio. Sí, tenía desde hace rato como un par de participaciones que cada vez se van transformando más. Algo que decía Sara ahorita sobre las distopías, que justo yo me decía leía una entrevista que le hicieron a este carnal de la serie que se llama Midnight Gospel, no sé si también le han echado por ahí un ojo, y está súper chévere, ¿no? Como todo el concepto sobre la vida, ¿no? Sobre la filosofía, sobre la vida, la muerte, el amor, etcétera. Y entre este carnal, y dice él que para hacer estos 7 capítulos, dentro de tantas formas de que se iba a acabar el mundo, optó por esas 7 formas, ¿no? Y dice que ninguna de las 7 formas, ni siquiera ninguna de las que habían imaginado, se parece a esta forma, ¿no? Y es bien interesante eso, porque un poco sumando a lo que decía Sara ahorita, es que justo dentro de las distopías y los fines del mundo, ninguno llegaba hasta tu casa, ¿no? Por lo regular todos los veías desde la ventana, no sé, las palomas, lo que inhalabas, todo estaba, pero lo veías no en tu casa. Y entonces ahora ha llegado hasta la puerta de tu casa, ha llegado en la fruta que puedes estar comprando, en los artículos que estás comprando en la tienda, puede llegar hasta ahí ese fin del mundo, ¿no? Entendido en términos de la biopolítica, ¿no? De la persona. Y entonces, pero cuando vemos todas estas distopías, y voy a poner como un meme ahí que me da mucha risa, algo así que estaba creo que es Silvestre Stallone, y dice, pues mira, ellos hacían el amor a la distancia y ni se besaban. No sé de qué película habla, sí, pero he visto ese meme, ¿no? Pero lo que me parece importante de ese meme es que justo las distopías nos ponen en el lugar del fin del mundo, pero no nos ponen el proceso que pasó para que llegara a ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que tuvo que haber pasado un poco, como lo dice Sara, de cuál es la cultura, cuáles fueron las prácticas que estuvieron pasando, por qué la gente no se tocaba en esas distopías? Pues claro, porque no sabemos si en algún momento llegó una pandemia, pues, o cualquier otra forma en la que nos vino a afectar a toda la población, ¿no? Eso por un lado. Y después iba a decir algo también que tiene que ver con que justo y este carnal de Les lo menciona por acá, cuando dice que ya no compra el capitalismo, ¿no? Ya no compra materias primas ni vende productos terminados o procede al montaje de piezas sueltas. Lo que intenta vender son servicios, lo que intenta comprar son acciones, ¿no? Y pensaba ahorita como con esta cosa del TikTok y esto de que también se vuelve este lugar del deseo, ¿no? Y el deseo en el sentido de reconocimiento de la banda en términos de generar capital, ¿no? O sea, no podemos ser tan, no podemos alejarnos de también esa realidad, que hay que ese mundo tiene ciertos, así como el Instagram y eso, ciertas personas que se vuelven youtubers o tiktokers y eso, que generan dinero, ¿no? A través de sus propias prácticas. Y en ese sentido, ese lugar de tener los 6 millones de seguidores te equivale a 10 centavos. Y estos tipos mostrando su cheque de cómo les llega eso. Y entonces se va reproduciendo y este deseo del que hablaba también Sara hace rato, se vuelve infinito, ¿no? Porque todo el tiempo quieres llegar a más, y se vuelve interminable, ¿no? Eso me llamaba la atención en ese sentido, porque algo que yo observo también, no solo, o sea, sí es el sentido de verse reconocido, pero también hay un sentido en términos hegemónicos de lo que hablaba Rubén hace ratito,
que ahí valdría la pena pensar de manera conjunta, colectiva, cuál es el sentido en términos contrahegemónicos, ¿no? Es decir, me gusta a mí llamarlo como cuando Rubén lo mencionaba ahorita, como con la potencia de reconocerse, ¿no? Y a mí también me llama la atención como pensarlo como esta emancipación colectiva, ¿no? Esta emancipación en la cual podemos generar un sentido ante lo que estamos observando. Y nada, eso es como también hacer nuestras preguntas. ¿Cuál va a ser el sentido que podemos encontrar de manera colectiva? Y no un sentido que yo diga, ay, como que está pasando esto y estoy observando ciertas cosas, voy a lanzar esto. No, ¿cómo podemos encontrarnos bajo estas plataformas digitales o no? O también en el espacio público con un sentido, con esta emancipación colectiva, ¿no? Y nada, eso me llamaba esas tres líneas que fueron de 3 comentarios, pero las iba apuntando, ¿va? Gracias, Ángel. Braulio. Ay, coño, perdón, lo del micrófono se me olvida. Este, lo del, lo de la aplicación y lo del divertir, o sea, perdón si me voy muy atrás, pero y creo que también se explica en la sociedad del espectáculo esta cuestión entre la diferencia entre divertir y entretener, o sea, el divertimiento que tiene que ver más con verter, con dar el giro un poco, sí, a la vida, de necesito ir y divertirme. Y lo otro es entretener, que por supuesto lo hacen las sociedades de control. Y por supuesto que quien creó TikTok leyó este ensayo de sociedad de control de Deleuze y lo tiene muy bien aprendido. Pero yo creo que hay una potencia del individuo nodo cuando descubre el TikTok y tiene un deseo de hacer el video. Y creo que, o sea, un poco repensando qué hacer ante esta crisis, yo creo que hay que voltear a los nodos, ¿no? O sea, el espacio es un nodo, por ejemplo. El espacio casa como de repente nos regresó a reconocer toda la potencia de las actividades y las acciones del cuidado, ¿no? O sea, de repente ya la gente que pedía muchos Uber Eats tiene que cocinar y lavar platos, ¿no? Y se queja en estas redes sociales, ¿no? Pero en ese encuentro con esas acciones que teníamos ya invisibilizadas y negadas, hay una potencia, ¿no? Creo que la potencia del cuidado en esta vuelta a los hogares y a las casas, hay algo ahí que le ha llamado la atención a mucha gente, ¿no? También yo creo que en lo que hacemos tenemos que volver a analizar y a conocer en su materialidad la potencialidad del espacio público. O sea, no es nada más salirnos de los teatros porque no nos gustaron ya las cajas negras o nos chupan la vida y luego no sabemos ni cuántas horas llevamos ahí adentro, sino cómo en ese nodo espacio público las relaciones son de cierto sentido, que nos lo ha pasado, ¿no? La dignidad que pasaba cuando estábamos enfrente de la Suavicrema, qué pasaba cuando estábamos más pegaditos a la entrada de los trabajadores de Bancomer. Pero creo que el ojo es como volver a tocar o jugar con la potencialidad de los nodos, o sea, y ni siquiera poner la atención, porque también poner la atención es algo con lo que juega el entretenimiento y la sociedad de control completamente. Y nada más. Muchas gracias, Braulio. En relación a esto, y creo que también podemos ir yendo hacia el final del Open Seminar, porque ya van a ser las 8 y no sé cuánto tiempo funciona este mundo digital, pero pienso con esta idea del nodo y de la potencia, con una idea que dice esta Sueli Rolnik de pensar desde el saber del cuerpo. O sea, como a mí particularmente me vibra mucho esta idea de justo cómo repensar desde el propio saber del cuerpo, qué potencialidad podemos encontrar ahí nosotros como comuna, como cuerpo comuna, en este nuevo o en este nodo que encontramos, que estamos experimentando ahora, ¿no? O que quizás lanzándolos a la experimentación, al vacío, a la prueba y el error, justo pensar desde el saber del cuerpo podemos quizá encontrar, ¿no?
Y lo relaciono con otra idea que dice el filósofo teatrero Peter Palper, que me gusta mucho, de la idea de la errancia, ¿no? O sea, como justo la errancia, el divagar, el encontrarte, el estar errando por tu comunidad, por la vida, por tu propia práctica, también puede ser como una metodología o un apunte hacia encontrar o reencontrar este nodo del que habla Braulio un poco y del que hemos un poco hablado, o de esta potencia. Y bueno, ahí cierro y creo que Sara quería decir algo, ¿no? Sí, justo ya también para ir cerrando, o sea, como precisamente en esta idea de los nodos que dice Braulio, y que precisamente, bueno, yo retomo la idea de Harvey, ¿no? De cuando dice, pues, que el capitalismo siempre va un paso adelante, ¿no? Es que, o sea, el capitalismo lleva en crisis y nos sale otra crisis y viene otra recesión, ¿no? Y nos sale otra crisis y pues no se muere el desgraciado, ¿no? Porque hay gente allí que está pues avivando que no lo haga y un montón, es decir, y estos son como los grandes intentos que hace para que no se muera y para que no pierdan, ¿no? La casa nunca pierde. Entonces, pues precisamente, o sea, como pensando eso y retomando la idea de Holmes, que no precisamente es de este texto, sino de su otro texto, ¿no? Donde habla de, ¿cómo se llama? Es donde habla del dispositivo. O sea, es donde, pues, o sea, él dice que el dispositivo tiene que responder a un proceso, ¿no? Y que tendría, bueno, no tendría, pues aquí no tendría que pasar nada con nada en realidad. Pero quiero leerles justo esto, que bueno, yo hoy ando muy muy bien con mis notas, ¿no? Entonces, la cosa acá, bueno, justo, Holmes dice, el dispositivo es un laboratorio, bueno, como ya respondiendo a estos tiempos, es un laboratorio móvil y teatro experimental para investigar e instigar el cambio social y cultural, ¿no? Y entonces, al final de este mismo texto que leímos en esta ocasión, pues él habla de de este diagrama enjambre, ¿no? Donde definitivamente lo que estamos viendo ya no es una cosa nada más del artista, ya no es una cosa nada más del arte, sino que precisamente por eso transformamos esta idea de expectación y de espectador para que podamos ser participantes, en donde sepamos que podemos transformar esto que estamos haciendo, donde tenemos las riendas de transformarlo, donde el artista simplemente establece los parámetros o pone estas plataformas, ¿no? Y entonces somos todos los que podemos transformar esto, ¿no? O sea, transformar la pieza, transformarnos, o sea, pues digo, yo sé que el capitalismo va un paso adelante, ¿no? Pero precisamente, o sea, todas estas ideas, todas estas como pues nuevas posibilidades y nuevas formas de organizarse, creo que eso es a donde definitivamente, o sea, pues claro, nosotros como artistas del espacio público tendremos que pensar, ¿no? Ahora cómo haremos, y creo que estaremos pensando y retomando, pero también como sociedad, o sea, como comunidad, ¿no? O sea, simplemente ahorita, o sea, cada quien seguramente en su calle, en su condominio, o sea, estas nuevas formas de cómo se organizan, o sea, o en sus familias, ¿no? O sea, ahora cómo hacemos con esta cuestión del súper, de las reuniones, queremos vernos, ¿no? O sea, queremos estar juntos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer con estas nuevas formas de organizarnos, ¿no? Y que, es decir, las vamos a idear, las vamos a recuperar, vamos a retomar esos espacios que son nuestros, ¿no? Pues ya, pues es todo. Gracias, querida. Creo que Erika quería decir algo, ¿no? Pues sí, nada más muy rápido, un poco retomando lo que decía Braulio, que yo creo que justo, pues otra vez se reivindica la idea y la necesidad del espacio público y del arte en el espacio público, ¿no? Y de cómo relacionarnos también con el espacio público, porque sigue siendo por excelencia ese lugar de encuentro, ¿no? Ese lugar de diversidad. Si hay una forma en donde podamos expresar lo que es pues una ciudad, sin duda es el espacio público, pero también un poco como, sí, como este lugar de encuentro, sí, como este lugar de diversidad, incluso como este lugar de conflicto, pero también como este espacio de anonimato en contraposición a
a estos mecanismos dividuantes, ¿no? De los que habla también Deleuze, es decir, si tengo que aparecer yo, si yo no me puedo callar, pero entonces, ¿qué pasa cuando están los cuerpos reunidos allí, ¿no? Y creamos, y es una comunidad. Y creo que otra vez, pues eso es muy necesario, y viene muy a cuento, y es decir, cómo vamos a también, porque es el espacio de la resistencia, ¿no? Otra vez, cómo está bien, hay una sociedad disciplinar y una sociedad de control allí también, pero lo interesante va a ser cuáles son nuestros mecanismos de resistencia como cuerpos y como cuerpos que también pueden coreografiarse, ¿no? Para estar resistiendo a este control y a esta disciplina en un espacio que además es el espacio de la libertad, ¿no? Nada más. Gracias, querida. Braulio, ¿quieres decir algo? No, Ah, no, que, dejas de... es que te vi ahí como... Pues son las 8 en punto. Creo que Ángel tiene algo que decir. O Tenoch. Está dormidito. Pues me parece un poco también, al menos a manera personal, como esta reflexión de que sería importante, va a ser importante, ¿no? Escucharnos en el sentido de nuestros sentires para encontrarle esas fisuras a lo que está pasando, ¿no? Y creo que es importante, al menos estas charlas que estamos teniendo en este momento, para que podamos seguir nutriéndonos sobre nuestros sentires y a partir de ahí juntos y nuestros sentipensares ir viendo qué podemos ir activando, ¿no? Solo eso me parece importante. Pues no sé si hay alguna otra intervención de nosotros o si alguien que nos está escuchando por ahí en este mundo virtual tiene algo más que decir. Pues bueno, yo diría que antes de que le demos clic a cerrar, pues muchas gracias a toda la comuna por este espacio. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando en algún lugar de este repositorio digital, a las intervenciones que nos lanzaron. Son para nosotros muy importante pues escucharnos o escuchar otras voces, ¿no? Pues también es importante decir que estamos experimentando ahorita nosotros este mundo, este Open Seminar. Entonces, seguramente repensaremos y volveremos a lanzar otras propuestas para pensar juntos en este espacio virtual. Rubén, ¿quieres decir algo o qué? Que todo el mundo se ponga de pie para que cantemos el himno de la comuna. Es muy importante. El himno final de la comuna, claro. Bueno. Pues nada, ¿qué más? Nos vemos el martes que entra, ¿no? Sí, gracias. Ya nos vemos el siguiente martes. Vamos a seguir. Gracias.